Hoy, en el anecdotario bohemio, ¿quién fuera Pedro Infante?, de Carlos Monsiváis. Pedro Infante, que me interesa, que me importa, está en sus películas. Él fue muy autobiográfico en sus interpretaciones. Esa era la humanidad de Infante que me resultaba en verdad fascinante. Yo nada pierdo con hablar contigo, le dice Nosotros los pobres el héroe Pepe el Toro a su rogona pretendiente, Katy Jurado. Soy hombre, esto Pedro Infante en todas sus películas, el hombre que podía darse el lujo de una relación casi igualitaria con las mujeres y que nada perdía enamorándolas, protegiéndolas, rechazándolas. Alguien que, sin jamás ceder en su virilidad invulnerable, conocía las dos supremas flexibilidades del macho, el desprecio y la humillación por la ingrata. En buena medida, el atractivo de Infante descansó en la indistinción pública entre persona y personaje, en la admiración por su hombría firme, dolida y relajienta, en el gusto que daba saber que el varón perfecto podía sufrir por hembras necesariamente imperfectas. Pero el machismo no fue el único elemento de arraigo de Infante. Él encarnó y aclaró y desarrolló al hacerlo deseos y aspiraciones muy esenciales. No fue la imagen inalcanzable, sino por el contrario, el modelo inmediato, un estímulo perdurable de imitación o de captura. ¿Quién fuera Pedro Infante? ¿Quién tuviera Pedro Infante? Queriéndolo o no, sabiéndolo o no, Infante dentro y fuera de la pantalla hizo de su conducta un programa ideológico que, al principio, se fundó en el prestigio social de las palabras mujeriego, calavera, parrandero, querendón y del comportamiento que enmarcaban estos vocablos bien enfechados. Decir parrandero es remitirse al momento en que la parranda fue el mito de la inconsciencia aplaudible, del exceso sin el cual la vida no tiene sentido, del nombre más agradable para la catarsis. Infante anticipa lo que Mecánica Nacional de Luisa Alcoriza o México, México, ra, 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 de Gustavo Alatriste reiterarán con exceso. Nuestros defectos más señalados son nuestras virtudes más íntimas. Si no nos distinguimos por eficientes, distingámonos por irresponsables. En nuestras limitaciones se reconoce y se unifica la nación. El machismo es una fatalidad regocijante. A Infante le fue dado, además, reconciliar en su personaje a los dos grandes extremos del país. Infante es seguramente el actor mexicano que más ha sufrido en sus películas y que más ha gozado. Ese ir al límite le ha permitido retener al público, multiplicarlo e irlo cambiando con cada generación. Para mí, Infante es en gran medida un Infante desconocido porque no se ha querido ver la audacia interpretativa o no se ha revisado con el cuidado suficiente su filmografía. Él, más que simbolizar, actuó la vida en el entrecruce de dos realidades, la urbana y la rural, y demostró la facilidad con que podían entenderse y alternarse a partir de la desposesión económica y cultural. Ser pobre es la identidad más radical, lo más es negociable. La apariencia urbana le resultó imposible a Jorge Negrete. Le pesaban demasiado su arrogancia y sus maneras de latifundista. En el otro extremo, en David Silva no resultaba creíble el impulso campirano. Su voz y sus movimientos eran muy específicos. Denotaban la irritación capitalina, de apretujamientos y empellones. En cambio, Infante pudo ser un tanto desposeído, provinciano y citadino, y supo aprovechar las características del ámbito legendario que se le asignó, la barriada. Con su mezcla de una cultura en dispersión y otra en vías de constituirse, él es tan convincente en Jesucita en Chihuahua y la oveja negra como en Nosotros los pobres y a toda máquina. Por eso, en los 40s,
en el primer gran despegue urbano en México y América Latina, a las masas intimidadas ante sus nuevas guaridas o ante las rápidas transformaciones de sus antiguos vecindarios. Él les dio un recurso identificatorio que, sin renunciar al pasado inmediato y sus tradiciones, ayudó a una más rápida adopción de hábitos y costumbres radicalmente distintos. Él cambió en cada película su meta, y aunque tiene, sobre todo en las comedias, un aire repetitivo, lo cierto es que lo distingue es la voluntad proteica, la decisión de cambio. A los actores se les piden reacciones elementales. La estrella de cine. ¿Por qué tal persistencia? ¿Por qué esa frecuentación de sus películas en la televisión? Una respuesta generalizadora debe tomar en cuenta que el cine mexicano de fines de los 30 a la primera mitad de los 50 aproximadamente es un cine primigenio que disfruta de amplia credibilidad interna y externa. Los integrantes de la industria, productores, actores, directores, argumentistas, camarógrafos, técnicos, no se sienten haciendo arte, sino espectáculos que organizan y modifican vidas. Rodríguez es el que le imprime esa desmesura, ese afán, por así decirlo, de comerse la realidad a su alcance fílmica o interpretativa en el sentido de actor. Y Pedro Infante, a su vez, corresponde intentando ir más allá de aquello que le solicita Rodríguez. Sin Rodríguez y sin Pedro Infante no hay Pedro Infante. Uno solo de los elementos no habría bastado. Yo entré al cine, pero yo me sentía muy triste porque nunca le atinaba a nada. Entonces, en el camino me encontré con Ismael Rodríguez, que es nada menos un mes mayor que yo. Un mes mayor que yo. 38 años, un mes mayor que yo. Entonces, encontré que allí estaba el camino por el cual podíamos hablarle al público. Usted sintió verdaderamente por el cual nos identificamos, él y yo. Y francamente, pues, esta carrera, yo soy actor, soy muy malo, porque ni yo mismo me aguanto. Por eso le agradezco más al público. Pero entonces él me dio la carrera, él me enseñó, y creo que así como a mí me ha enseñado a hablar ante la cámara, ante el público, ha enseñado a varios compañeros míos. Indudablemente. Creo que todos juntos debemos decir: Ismael Rodríguez, muchas gracias. Hay que recordar que Ismael Rodríguez lo dirigió Cuando lloran los valientes, Los tres huastecos, Los tres García, Vuelven los García, Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Pepe el Toro, La oveja negra, No desearás la mujer de tu hijo y muchas otras. Que no existe el pasado y que nacimos. Por su parte, el auditorio cree que lo que contempla es lo cierto. No porque haya sucedido, sino porque la realidad no es lo que acontece, sino lo que acontece transfigurado por la tecnología. Así deben ser las cosas. Y por tanto, así son. No hay distancias entre lo normativo y lo cotidiano. De este modo, la friega de todos los días es apenas una solicitud de ingreso a lo real. Es en la pantalla donde, en verdad, ocurre la vida misma. Y por las otras contundentes razones del idioma y los escenarios familiares, se arraiga aquí y en el resto de América Latina el cine mexicano. A los actores se les piden reacciones elementales, que de preferencia no se alejen de su público y que si lo hacen sea por motivos comprensibles a simple vista. Y esto explica las leyendas de Dolores del Río y María Félix. A Pedro Infante solo se le pide lo que está dispuesto a dar, sensaciones de virilidad acosable y de vigor autóctono, un pasarla bien que no necesita de riquezas. Él emblematiza un canon de virtudes y defectos que son virtudes populares. Cae bien, es jovial, enamorado por un rato y por toda la vida, borracho, parrandero, jugador, amigo hasta donde hace falta, entrón a la hora buena, hijo de familia, rebelde ante las injusticias. A Infante se le cede este catálogo,
múltiple y monolítico, y a él se atiene a lo largo de su carrera. Eso, así, Pipo, así. De nosotros los pobres, a los tres huastecos, al gavilán pollero, a un rincón cerca del cielo. Un resumen de su estilo de actuación. El mito inevitable. A los 23 años de su muerte, Pedro Infante queda como el único mito disponible de una industria cinematográfica que cuenta con presencias, grandes actrices y grandes cómicos, pero que, en el orden del arquetipo, solo puede ofrecer a Infante. María Félix no es un mito disponible, sino una figura inaccesible. Infante fue mítico en el sentido de relato familiar, el tipo representativo que engloba un carácter y una experiencia nacionales, en el sentido de vivir en la imaginación popular con absoluta independencia de los medios en donde nació. A Infante lo refrendan discos y películas, pero él no es figura cinematográfica o disquera, y la prueba es que la verdad de su permanencia no radicó en su presente, en el momento en que aparecían los productores industriales, sino en el futuro, en su aptitud para darle forma a la mente popular, en su aportación al sentimiento de una nacionalidad diferente, menos solemne, ya no arraigada en lo feudal ni en lo parroquial, en la manera en que un personaje fue siendo asimilado por una colectividad. Seré insistente. La prueba de un mito no es su verdad o su falsedad por los datos existentes. En Infante no importan demasiado su irregular calidad de actor, ni su condición de objeto industrial, ni el bajísimo nivel de casi todas sus películas, ni el que algunas de sus mejores actuaciones pertenezcan a películas abyectamente reaccionarias. La oveja negra, ¿no desearás la mujer de tu hijo? Infante fue verdadero porque anticipó una realidad y fue un ideal común de carácter y de conducta, y así debe situársele. A su muerte, el 15 de abril de 1957, el país entero se conmovió, casi literalmente. Se entrevistó múltiplemente a su desfile amoroso María Luisa León, Lupita Torrentera, Irma Dorantes, y una inmensa multitud llorosa devastó el Panteón Jardín y depositó flores y oraciones. Allí comenzó la otra etapa de Pedro Infante, que, pese a los inmensos cambios del país, todavía no cesa. Él fue una necesidad, esto es, un deseo consciente de un pueblo que no ha terminado de asimilarlo y de evocarlo. ¿Quién fuera Pedro Infante? Por Carlos Monsiváis. La mayor característica o la fuerza del arraigo de Infante la localizo sin problema, es su audacia interpretativa, la combinación de sus dones, de la multiplicidad de sus dones, atractivo físico, buena voz, capacidad de llevar al bolero o a la canción ranchera un sentimentalismo muy efectivo. Anecdotario Bohemio, voz, producción y guión Dionisio Sánchez Alvarado.